y hemos visto bastantes atributos de Dios, porque si hay una de las cosas que a mí cambia mi cultura, ¿qué es? Conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, hermano, yo voy a seguir con la cultura de este mundo. Pero cuando yo empiezo a conocer a Dios, su grandeza, su majestad, su belleza, eso cambia algo en mí. Y yo empiezo a andar conforme a Dios. Y hoy quiero hablarles de dos atributos más, que es fidelidad y paciencia. Y permítame usted dejarle una tarea. Usted en su casa va a leer Jeremías 18. Anótelo allí en sus apuntes. El alfarero tiene un diseño perfecto en su mente. Voy a hacer un vaso, o voy a hacer un jarrón, o voy a hacer un odre, y lo voy a hacer de este tamaño, y empieza, ¿verdad?, a darle forma. Pero normalmente la arcilla, cuando no está bien trabajada, ella empieza a deformarse. Por más que usted le dé, ella empieza a deformarse. Por eso usted ve que esa gente tiene un aparatico que da vueltas y pone una cosa y le dan. No es que, listo, ya, no. Le dan, y una y otra vez hasta que eso comienza a agarrar la forma. Porque esa arcilla, primero, es rebelde. Pero el alfarero, en lugar de agarrar esa silla y lanzarla al suelo, destruirla, desecharla, que es su derecho, ¿verdad? El alfarero vuelve a amasarla y trabaja con ella pacientemente, la vuelve a poner en el aparato y la otra vez vuelve y cuando más se pone rebelde, él la vuelve a quitar, la vuelve a amasar y la vuelve a poner. Es un proceso fastidioso, ¿no? Pero él pacientemente se mantiene fiel en hacer un vaso que sea útil, hermoso, con el propósito por el cual él lo quiere hacer. Él no se desespera en botar la arcilla, sino trabaja con esa arcilla hasta que ella empieza a tomar forma. Y él pacientemente, fielmente a su propósito, va dando forma hasta que quede el vaso perfecto para cumplir su propósito. Así es nuestro Dios, mi hermano querido. Él es paciente, Él es fiel y nos está amasando todo el tiempo y nos pone a la vuelta ahí y nosotros ir rebeldes y nos vuelve a quitar y nos vuelve a amasar. Pero podemos estar seguros y podemos estar convencidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Está escuchando esa palabra? La va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, Filipenses 1:6. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Y viendo esta historia del alfarero, y cuando usted lea Jeremías 18, usted se va a dar cuenta que Dios es fiel al propósito que Él estableció. Y que Él es muy paciente con nosotros. Entonces, bueno, déjenme hablarle del primero, fidelidad. La fidelidad de Dios es que Él es absolutamente digno de confianza. Él es verdadero, Él es constante en todo lo que hace, en todo lo que dice. Y al observar la fidelidad de Dios podemos notar algunas características. Veracidad. Y es que Dios siempre va a decir la verdad. El mismo Señor Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy la verdad. Escúchenme, la verdad no es un movimiento, la verdad no es algo, la verdad es alguien y se llama Jesucristo. Entonces, podemos ver que si Él es verdad, en Él no va a haber mentira. Sus promesas son seguras.
Él no puede mentir. Tito 1:2 nos dice que Dios no miente. Y Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios nos mienta a nosotros, porque en Él hay verdad. Otra de las cosas que podemos ver de la fidelidad de Dios es su constancia e inmutabilidad. Recuerda que era inmutabilidad, que no se mueve, que no cambia, que Dios no va a cambiar de parecer hoy. Dios ya estableció algo y así va a ser hasta el final. Dios no cambia como nos lo enseña Malaquías 3:6, perdón. Y Santiago 1:17 también nos dice que no hay cambio ni sombra de variación en Él. Dios es constante en lo que Él hizo y lo que Él hace. Su carácter, sus propósitos, sus promesas permanecen inalterables, hermano. ¿Yo puedo alterar la voluntad de Dios? Siempre me acuerdo la historia de un chico que él predica a los jóvenes y él decía, jóvenes, es que cuando usted extiende sus manos al cielo y toca el corazón de Dios, usted puede cambiar la voluntad de Dios. Y yo decía, ¿qué? Y él lo decía así con un pianito en el fondo y todo con una voz tierna. Cambia la voluntad de Dios en tu vida. Toca el corazón de Dios. Y yo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y el poco muchacho llorando y porque ellos querían imponerle sus sueños al Señor. Y esto es grave, porque Dios, sus promesas son inalterables. ¿Por qué? Porque Él es. Por lo tanto, su fidelidad es la garantía de que Él cumplirá cada pacto, cada promesa, cada palabra que Él nos ha prometido a nosotros. Otra de las cosas que podemos ver de la fidelidad de Dios es que es incondicional. O sea, ¿qué le quiero decir con esta palabra incondicional? Que Dios no depende de mi fidelidad. Dios es fiel porque es su esencia. Él no es fiel dependiendo de cómo sus criaturas se comporten con Él. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Está viendo? Es su esencia. Por eso Él no puede negar lo que Él es. Entonces, esta fidelidad de Dios, como yo le digo, siempre los atributos están todos presentes, ¿verdad? Esta fidelidad de Dios es eterna, como su atributo de eternidad, y se extiende, de generación a generación. El Salmo 100, el versículo 5 dice, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, y escuchen, y su fidelidad por todas las generaciones. Ahora, esta fidelidad de Dios es integral. ¿Cómo que integral, pastor? ¿Qué está hablando? Bueno, esta fidelidad de Dios abarca todas sus palabras y todas sus promesas. No que dice, yo voy a ser fiel a algunas promesas, pero a otras no. A algunas palabras y a otras no. Esto integral es que Dios, tanto en promesa como palabra, va a cumplir lo que Él dijo. Deuteronomio 7:9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Hermoso lo que es Deuteronomio, pero escúchame algo, porque yo le estoy dando muchos versículos bonitos. Pero así como Dios prometió ser fiel a su pacto, ¿verdad? Con su pueblo y bendecirlo y cuidarlo y prometió esa vida eterna para nosotros, también es fiel a su justicia, también es fiel a su ira, también va a ser fiel al castigo de los pecadores
de ser enviados al infierno. Como le digo, yo le estoy hablando de la parte de la fidelidad hacia los hijos de Dios. Es bella la fidelidad de Dios. Pero cuando hablamos del otro lado, sigue siendo bella la fidelidad de Dios. Pero para los que están del otro lado no va a ser bella. Pero Dios va a cumplir lo que Él prometió para aquellos que le han rechazado, para aquellos que no han creído, para aquellos que se han rebelado. Y sigue siendo fiel. Entonces vamos a ver un poquito este fundamento bíblico que le puse acá. Salmo 36:5 dice: tu misericordia, oh Jehová, hasta los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. Lamentaciones 3:22-23 dice: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. ¿Por qué? Porque grande es tu fidelidad. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios. ¿Cómo dice? Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo. Por su fidelidad fuimos llamados a la comunión con Cristo. 1 Tesalonicenses 5:24 dice: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. 2 Timoteo 2:13: si somos infieles, ya lo leímos, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y mira, hermano, qué tremendo. Mi hermano Henger me compartía lo siguiente que yo le quiero compartir a ustedes. Cuando el Señor se revela a Moisés, ese nombre que él dice, ¿usted se recuerda cuál es? Yo soy, eso lo vimos, ¿verdad? Yo soy el que soy. Yahvé, que significa, entre varios significados que da el nombre, que tienen que ver con su naturaleza, ¿verdad? Con sus atributos. Esto también significa: yo soy el Dios del pacto. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el Dios que siempre cumple sus promesas. Yo soy un Dios fiel. Y el pacto de Dios con su pueblo, mi hermano, es irrevocable. ¿Lo está entendiendo? Dios es fiel a ese pacto. ¿Y usted cree que Dios va a decir ahora: bueno, hoy me paré de mal humor y así que yo les quito todas las promesas que... No, es irrevocable y es algo que Dios estableció para nosotros. Nada ni nadie va a cambiar eso. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de este pacto de gracia prometido a los patriarcas desde Abraham allá? La iglesia, mi hermano. Nosotros estamos viendo la fidelidad de Dios hoy, nosotros reuniéndonos en su nombre. ¿Por qué? Porque Dios fue fiel, Dios es fiel y Dios será fiel por la eternidad. Y Él ha cumplido y va a cumplir cada una de sus promesas. Y por aquí, en el video que vamos a dejar en YouTube, le vamos a dejar por aquí, cuando el hermano Genio nos predicó el capítulo 11 de Romanos, para que usted vuelva a escuchar un poquito y usted va a ver un poquito sobre la fidelidad de Dios. Y ya viendo un poquito la fidelidad de Dios, bueno, hablemos de la paciencia. La paciencia es algo que yo digo: gracias, Señor, gracias. Porque la paciencia de Dios se refiere a esa disposición de Él de soportar nuestra incredulidad, de soportar nuestro pecado, de soportar nuestra rebelión, de soportar nuestra desobediencia. Él no descarga inmediatamente su justicia, sino que otorga un tiempo para que tú y yo nos arrepintamos, otorga un tiempo para que tú y yo seamos transformados. Esa es la paciencia de Dios. Esa paciencia a menudo se llama longanimidad. Dígalo conmigo: longanimidad. Viene del griego macrotimia, que significa largo temperamento. ¿Cómo es largo temperamento? Es cuando yo
pero ese es tan largo que se puede extender. O sea, por eso es la paciencia. Cuando usted se aguanta y usted empieza a dar como ese tiempo de espera. Usted no actúa de una vez. Eso es paciencia. Y esa es la paciencia de Dios. Dios no dice, pecaste, ya te voy a fulminar, te vas al infierno. No, Señor dice, en mi paciencia, voy a tener paciencia contigo y te voy a dar un chance para que te arrepientas, aprendas y tu corazón sea transformado. Hermanos, Dios retrasa su juicio. Ese juicio que nosotros merecemos, Él lo retrasa. Él soporta la provocación. ¿Sabe cuánta provocación le hace el ser humano a Dios? Veamos el ejemplo de nuestro país. Ahora hay supuestos santos pegados por todos lados. ¿Usted cree que es una provocación para Dios? Dios va a decir, ay, qué lindo, qué devotos. No. Dios dice, pero si yo dije que no se hicieran imágenes de ni a nada arriba en el cielo ni en la tierra. Yo dije que yo era un Dios celoso. Yo dije que me tienen que amar a mí. El primero era yo. Y ustedes van a poner a estas dos personas, que esas dos personas no tienen ni idea de lo que están haciendo con ellos aquí. Porque ellos no tienen ningún conocimiento de esto. Hermano, ese montón de cosas de hechicería que hay por todos lugares cuando uno va por nuestras carreteras viendo, eso no es una provocación para Dios. Y uno dice a ese Señor, actúa. Pero el Señor dice, no, porque yo soy paciente. Yo estoy dejando que alguno de ellos se arrepienta y su corazón sea transformado por la verdad del Evangelio. Así como lo hice contigo, Javier, yo lo estoy haciendo con otros. Porque si yo no fuera paciente, Javier, yo te hubiese fulminado a ti. Pero por la paciencia de Dios, Dios trabajó conmigo como esa arcilla, ¿verdad? Y me amasó y me ponía y me amasó, ¿verdad? Hasta que yo pude entender por medio del Espíritu Santo la belleza y la grandeza del Evangelio. Entonces, provocamos a Dios con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. Y a lo largo del tiempo, entonces Dios me puede llevar al arrepentimiento, Dios me puede llevar a la salvación. No vea esto, porque mucha gente ve esto como si ya, es que Dios es blando, es que Dios es débil. No, hermano, la paciencia tiene un propósito. Todo lo de Dios tiene un propósito. Dios no hace algo por hacerlo. La paciencia se caracteriza primero porque es activa, no es una paciencia pasiva. Como lo acabo de decir, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la paciencia de Dios? No es indiferencia, es llevar a las personas y derramar su misericordia sobre ellos. La paciencia de Dios, su propósito es misericordia. Esta paciencia, mi hermano, es intencional. ¿Cómo es esto? El Señor está buscando restaurar. Sí, la iglesia clama, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, pero el Señor dice, ya va, aguántese un poquito, porque yo quiero restaurar, yo quiero derramar mi misericordia. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa. No está diciendo, el Señor no va a cumplir su promesa porque entonces fuera en contra de su fidelidad. No dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden, la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, qué hermosa es la paciencia de Dios. Y gloria al Señor por su paciencia, porque si no decía por esa paciencia, tú y yo no tuviéramos ninguna oportunidad. Entonces, Génesis 6:3 nos dice que el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente eres carne y serán pues sus días de 120 años. Esta paciencia es limitada. ¿Cómo así? Bueno, Dios en su derecho de juzgar inmediatamente el pecado, por su paciencia nos ofrece un periodo de tiempo.
Y el que no aprovecha ese periodo de tiempo, el venezolano se fregó. Vea lo que pasó en los tiempos de Noé. El Señor no le dio oportunidad a esa gente. Y Noé fue y anunció. ¿Sí o no? Pero entonces la paciencia fue hasta el día de hoy. No, el Señor dijo un momento, se acabó la paciencia. Ábrase los cielos, ábrase el agua que está bajo la tierra y por arriba, por abajo, por todos lados, y vino ese juicio. Esa es la paciencia de Dios. Éxodo 34:6 dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Ese tardo para la ira es esto, largo temperamento. No dice, él no tiene ira. No. Dice tardo, lento para la ira. Pero la ira, cuando ya se acaba ese lento, ese tardo, va a llegar un momento que eso se acaba y se acaba la paciencia. Romanos 2:4 hace una pregunta y dice: ¿o tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? La paciencia, recuerda, su propósito es llevarnos al arrepentimiento. Romanos 9:22 también dice: Dios queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Paciencia. Primera de Pedro 3:20. La paciencia de Dios se esperaba en los días de Noé, lo que les hablé ahorita. Entonces, hermanos, cuando yo veo la fidelidad de Dios, eso me anima. Cuando yo veo la paciencia de Dios, eso genera en mí un corazón agradecido. ¿Cómo impacta mi vida la fidelidad y la paciencia de Dios? Bueno, la fidelidad, primero que nada, como todos los atributos, yo siempre digo lo mismo, todos los atributos me dan seguridad en la salvación. ¿Por qué? Porque yo sé que aquel que comenzó la buena obra en mí, la va a perfeccionar. Dios no va a decir: ay, Carmen, me cansé, ya, quédate así. Dios sigue trabajando esta masa, este vaso que le está haciendo. Y usted puede tener la certeza de su salvación, porque su salvación no depende de su perfección, sino de la fidelidad de nuestro Dios. ¿Qué otra cosa? Bueno, me da una base para tener una fe firme, para tener confianza, porque yo puedo creer en las promesas de Dios, porque Él es fiel para cumplirlas. Entonces, oramos con la expectativa de que nosotros confiamos en el carácter de Dios. Señor, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres paciente conmigo, así que ¿cómo me impacta también? Bueno, me da estabilidad en las pruebas. ¿Cómo es esto? Sabemos que Dios, por su fidelidad, en medio del sufrimiento, en medio de cualquier situación, Dios va a estar conmigo. Dios no me va a abandonar en medio del sufrimiento. Y anote por allí 1 Corintios 10:13. Aquí podríamos decir paz en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque Dios fiel es quien me sostiene en medio de esa tormenta. ¿Cómo impacta mi vida la fidelidad de Dios? Bueno, impacta en nuestras relaciones, hermanos, porque nos motiva a ser fieles como Él es fiel. Fidelidad en el matrimonio, fidelidad en las amistades, fidelidad con mis compromisos. ¿Cómo impacta en mi vida la paciencia de Dios? Bueno, primero,
es una oportunidad para yo crecer, hermano. Nos da tiempo para madurar espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios ha tenido paciencia conmigo para que yo pueda madurar espiritualmente. ¿Y cómo yo maduro espiritualmente? Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No se desespere si usted tiene un proceso lento. Yo sé que a veces uno dice, ya, yo quisiera... Calmado, lo están amasando. Relájese en la amasada y disfrute la amasada. Para cuando te pongan ahí, empieces a dar la forma que tienes que dar. La paciencia de Dios también moldea mis relaciones con los demás, lo que llamamos relaciones humanas. ¿Por qué? Porque me enseña a ser paciente con otras personas. Así como Dios ha sido paciente conmigo, yo soy paciente con otros. Efesios 4:2 nos dice que vivan con toda humildad y mansedumbre. Escuche, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Si Dios lo hizo conmigo, yo debo hacerlo con los otros. Ese hermano es inmaduro en la fe y dice unas cosas y hace unas cosas que... Tenga paciencia porque Dios tiene paciencia contigo. Muestra esa paciencia de Dios con él. Hermano, venga acá, a ver. Vamos a la palabra, mire, con amor. Sopórtense los unos. Y uno dice, yo no quiero soportar a nadie, es suficiente. Yo soporto lo de mi casa, lo de mi trabajo, lo del estudio. En la iglesia también, hermano. Es más, la iglesia más. ¿Sabes por qué? Porque todos los que están aquí fueron lavados con la misma sangre que tú. Y les perdonaron los pecados igual que a ti. Y déjame decirte que la eternidad la vas a compartir con ellos. Así que ve acostumbrándote. Porque poco a poco Dios nos va a ir moldeando a uno por uno. Y usted va a decir a veces, este pastor de nosotros, uy, Dios mío, él es todo emocional y grita y hace... Gloria a Dios, estamos aquí delante de nuestro Dios maravilloso en la eternidad, adorándole, exaltándole, junto a los coros celestiales, junto a toda la creación. ¡Wow, hermano! No importa, Señor, que pase lo que pase aquí, porque lo que estamos pasando aquí no se compara a la gloria que tú y yo vamos a estar allá frente a nuestro Dios. ¡Wow! Ya voy a empezar a predicar ya. Esto también nos motiva para el arrepentimiento, hermano. Yo no me arrepiento una vez y ya. Porque yo todos los días peco. También nos da, hermano, esperanza en el ministerio. ¿Cómo es esto? Bueno, paciencia en la evangelización. Entonces, cuando está evangelizando a alguien, uno quisiera que uno dijera, mira, Jesucristo, y la gente, sí, yo quiero. Pero a veces uno se frustra, ¿verdad? Cuando uno ve que la gente, ay, no, qué fastidio, no mames. No, tú no hablas de otra cosa. Tenga paciencia. En el discipulado, vamos a hacer discipulado, hermano. Bueno, esto lo que estamos haciendo ahorita es como un discipulado, ¿verdad? Y lo que hacemos los viernes, que compartimos la palabra y oramos, eso es discipulado. Bueno, ay, qué fastidio, viernes, hay que conectarse. Ahorita empieza el pastor con la Biblia, que vamos a orar. El Señor dice, pastor, sea paciente. Sea paciente, porque las ovejas a veces, sí, yo también soy oveja y él también tiene paciencia conmigo. Entonces, bueno, tengamos paciencia a la hora de compartir el evangelio. Tengamos paciencia, ¿verdad? Confiando que en el tiempo de Dios todas las cosas se van a dar. Y para ya cerrar nuestra clase de hoy, hermanos, en conclusión, la fidelidad de Dios nos da esa certeza, esa seguridad de su inmutable carácter. Dios no cambia. Dios no cambia sus promesas y nuestra fe está anclada a esa fidelidad de Dios. La paciencia de Dios nos da tiempo para nosotros no quedarnos en nuestras imperfecciones y en las cosas malas. La paciencia de Dios nos da tiempo para nosotros poder ir. Aproveche esta paciencia de Dios.
porque es necesaria para nuestro arrepentimiento y para una vida llena de gracia. Y estos atributos nos ayudan a comprender que nuestra vida está sostenida única y exclusivamente por Dios. Él es fiel para cumplir su plan y es paciente para soportar nuestras debilidades. Gracias, Señor. Hasta que Cristo vuelva. A Él sea la gloria por su fidelidad inmutable, por su paciencia inagotable, ahora y siempre. Amén.